Continuando con la solución de ejercicios del libro de álgebra de Baldor, vamos a resolver el ejercicio del ejercicio 90, el ejercicio 27, y para este ejercicio tenemos 27 es a más b menos c que multiplica a x menos 3 menos que afecta a b menos c menos a por x menos 3. Identificamos el factor común de este polinomio, que es x menos 3, que está aquí, y ponemos x menos 3, luego tenemos a más b menos c menos que afecta a b menos c menos a. Cerramos paréntesis, este queda igual, quedaría x menos 3 y luego tenemos a más b menos c, menos por más me da menos b, menos por menos me da más c, menos por menos me da más a. Ahora reducimos términos semejantes, x menos 3 queda igual, y en el otro tenemos a más a serían 2a, b menos b sería 0, c negativo más c negativo sería 0. Entonces el resultado nos quedaría como x menos 3 por 2a. Vamos ahora con el ejercicio número 28, que dice 3x que multiplica a x menos 1 menos 2y que multiplica a x menos 1 más z que multiplica a x menos 1. Aquí, como vemos, el factor común es x menos 1. Entonces ya lo identificamos, y esto sería igual a x menos 1 que multiplica a 3x menos 2y, que es este, sería unir estos, más z. Y es así como nos quedaría resuelto el ejercicio número 28. Vamos con el 29, que dice a por n más 1 menos b por n más 1, y tenemos menos n menos 1. Vamos a tener que transformar, entonces esto nos queda igual a que multiplica a n más 1 menos b por n más 1, y ahora este menos 1 que multiplica a n más 1. Entonces aquí ya lo transformamos y podemos sacar el factor común del polinomio, que es n más 1. Entonces quedaría n más 1 que multiplica, y ponemos a menos b y menos 1, y sería a menos b y menos 1. Y es así como llegamos al resultado de factorización del ejercicio número 29. Vamos ahora con el número 30, que dice x que multiplica a más 2 menos a menos 2 más 3 que multiplica a más 2. Esto, si se fijan, todavía tenemos que arreglar esta ecuación. Entonces este queda igual, x que multiplica a más 2, que es esto. Ahora, ¿qué sucede si ponemos un menos 1 que multiplica a más 2? Si se fijan, esto de aquí sigue siendo esto mismo, nada más que lo transformamos, y el otro queda igual, más 3 que multiplica a más 2. Ahora sí ya podemos identificar el factor común, que es a más 2, a más 2. Lo ponemos a más 2 que multiplica a x menos 1 más 3, y quedaría x menos 1 más 3. Aquí hay que reducir términos semejantes, entonces nos quedaría a más 2 que multiplica a x menos 1 más 3 sería más 2, y nos quedaría el resultado de esta manera. Vamos con el ejercicio número 31, que dice
1 más 3a que multiplica a x más 1 menos 2a que multiplica a x más 1 más 3 por x más 1. Ubicamos el factor común y sería x más 1. Entonces ya identificado, esto sería igual a x más 1 que multiplica a 1 más 3a, que es este, menos 2a más 3. A ver, aquí voy a corregir porque ya no se entendió. Entonces quedaría 1 más 3a menos 2a más 3. Reducimos términos semejantes y me quedaría x más 1 que multiplica 3a menos 2a sería a, este y este, 1 más 3 sería más 4. Y este sería el resultado para el ejercicio 31. Vamos con el 32, que dice 3x más 2 que multiplica a x más y menos z menos 3x más 2 menos que afecta a x más y menos 1 por 3x más 2. Aquí hay que identificar el factor común. En este caso es 3x más 2 porque existe en esta parte de la ecuación. Ya que identificamos el factor común, lo ponemos 3x más 2 y luego tenemos esta parte que sería x más y menos z, y luego aquí tenemos menos 1 que es este, y luego el menos que afecta a x más y menos 1. Cerramos paréntesis y esto quedaría igual a 3x más 2 que multiplica a x más y menos z menos 1. Menos por más me da menos x, menos por más me da menos y, menos por menos me da más 1. Entonces reduzco términos semejantes, x con x se eliminan porque es 1 menos 1, 0. Y menos y es 0. 1 negativo más 1 sería 0, entonces nada más me quedaría z. Esto sería igual a 3x más 2 que multiplica a menos z. Y este sería el resultado para este ejercicio número 32. Si tienes alguna duda, recuerda, déjala en la caja de los comentarios y nos vemos en la siguiente clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.